nuevo capítulo del programa Ciudad Cultural tenemos la presencia de una artista lojana quien inició sus estudios musicales a temprana edad en su ciudad natal. Luego se especializó en violonchelo, dirección coral y canto lírico. Quiero dar la bienvenida a Raquel Ortega, violonchelista, actual integrante de la Orquesta Sinfónica de Cuenca y docente en la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca. Raquel, buenos días, bienvenida, gracias por estar aquí. Esta bella obra que acabamos de escuchar, cuéntenos un poquito de esta obra y bueno, bienvenida a este programa Ciudad Cultural. Muy buenos días, gracias por la invitación. Pues, ¿qué puedo decir? Que estoy muy contenta de estar aquí para compartir la parte que tengo sobre el arte, la cultura, que es lo más importante, y en Cuenca, que felicito a esta ciudad porque tiene ya estos programas de apertura. Y eran muy necesarios. Bueno, a usted le comento también que esta obra es escrita por Paul Casals, un famoso violonchelista español, catalán, y bueno, esta fue la inspiración hacia la paz, hacia que se termine ya esos muros que existían antes. Entonces se llama El canto de los pájaros. Y la toqué justamente en pandemia porque era un encuentro de lo que yo también sentía dentro de mí y casualmente pasaba por un momento de eso, de que queríamos ser libres, de que queríamos salir y el arte también estuvo padeciendo en ese entonces, era por eso. Raquel, ¿cómo nació ese interés por la música en su vida? Usted viene de la ciudad de Loja, una ciudad que se ha caracterizado por tener muchos músicos de calidad. ¿El ambiente influye, la familia, la ciudad? ¿Cómo nació eso? Sí, es verdad, nuestra ciudad es muy reconocida por esta arte que es la música, la literatura, la poesía. En mi caso fue la inspiración neta de mi abuelo, porque él fue flautista y también mi padre me motivaba a que yo siga el arte. Entonces ingresé al conservatorio en temprana edad, a los 9 años, y luego también me fui formando un poco más con lo que es el colectivo orquestal, luego con la música de cámara, y así nació todo el vínculo con el violonchelo. Durante sus estudios musicales, ¿en qué momento ya decidió y dijo me voy a especializar en el violonchelo? Fue a los 17 años, cuando dije me gusta el cello, creo que hay que explorar mucho aquí. Entonces comencé a viajar también y eso me creaba mucha más ilusión para poder ser artista, para poder seguir. Y bueno, entonces comenzó el tiempo de elegir qué carrera en la universidad. Ciertamente cogí otra carrera, era administración de empresas, había ganado una media beca en la Universidad de las Américas,
para seguir negocios exteriores y eso, entonces, internacionales, perdón. Y luego fui a la universidad en Loja y simultáneamente me regresaba el afecto al cello, entonces trabajaba en la orquesta municipal, en el ensamble de cuerdas arcos de la UTPL. Entonces todo eso comenzó a crear en mí una gran motivación para hacer la profesión. O sea, para que el violonchelo en mí no sea un hobby, sino sea una profesión de carrera. Y a los 21 años ya decidí, pues bueno, y gracias a mis padres que me ayudaron mucho en la educación para poder viajar a Ucrania y especializarme en sí como carrera. Estuve en algunas instituciones buscando también cómo era la educación y ver lo mejor para elegir y seguir mi proyecto de vida. Pero sí, mi inspiración fue desde un inicio la pedagogía. Ante todo, porque veía que faltaba esta parte de la pedagogía con los niños. La parte que uno carece es la que más quiere ser. Entonces, ahí fue donde me especialicé, gracias también a la educación que tuve allá. En Ucrania, claro, fue que fui a especializarme en la universidad desde el primer año hasta la maestría. Y antes de eso tuve un preparatorio. Entonces, en ese preparatorio tuve también ya la guía a continuar, porque era muy rigurosa. Eran 8 horas de idioma y seguir con 5 horas de instrumento. Y teníamos que estudiar hasta la madrugada, porque era así. Y comparando un poco en términos generales, ¿cuál es el método que utilizan en países como Ucrania comparado con el tipo de educación que se da aquí? El sistema de educación es distinto, porque es mucho más personalizado y a la vez tiene un sistema que ya es adoptado por la ex Unión Soviética. Entonces, los métodos para instrumentistas son arreglados exactamente en formato y en la composición real que existe para el instrumento. O sea, no hay adaptaciones. Eso es lo que beneficia a la escuela. Entonces, técnicamente ayuda a la motriz y ayuda también al desarrollo del oído. Me ayudó muchísimo, en mi caso, me ayudó mucho el coro también, me ayudó dirección, porque era todo en sí, una conexión de saber. Acá no quiero decir que es mala la educación, sino que tiene un sistema un poco más retrasado. Allá a los niños les inculcan la música en ejecución desde los 3 años de edad. Es decir, que a los 9 años, 10 años son jóvenes y, bueno, son niños de competencia, luego adolescentes de competencia y al final ya son solistas, reconocidos, laureados. Entonces, esa era la diferencia. En mi edad a la que yo fui, me sorprendió todo esto, el sistema, cómo enseñaban, cómo era la parte de la motivación también para el ejecutante y las herramientas que teníamos que tener, previas. Claro, muy bien. Usted ha sido miembro y estuvo en la Orquesta Sinfónica de Loja y actualmente en la Orquesta Sinfónica de Cuenca. ¿Qué destrezas debe tener un músico para poder ser integrante de una orquesta sinfónica? Bueno, en la Sinfónica de Loja yo tuve dos tiempos, ¿no? El primer tiempo fue que estuve en la Sinfónica Municipal, luego gracias a un director y chelista también, maestro Mitterrer, nos invita a la Sinfónica de Loja como pasantes. Y ahí fue la experiencia en que tuve de acercarme más a las obras grandes, de gran formato, y luego nos contrataron por tiempos. Entonces, al final, lo que yo veo es que en Loja se estaba iniciando la orquesta. Yo llego a la iniciación de los 10 primeros años. Y ahora vengo acá a Cuenca cuando casi cumple 50 años. Es otra orquesta, tiene otra fundación, tiene otras tradiciones también con su música. Y para mí fue muy bonito saber que en la orquesta de Cuenca querían no solo tocar, sino aprender a tocar muy bien. Y eso sí, las dos orquestas son muy buenas, son excelentes, cada una se desempeña en lo más alto de
del ámbito artístico, así que mis respetos también para ellas. Y usted ha prestado también servicio como docente en la parte de la pedagogía, es algo que le atrae mucho, nos ha contado. Sí. ¿Cuáles son las mayores satisfacciones en el campo de la docencia? Bueno, tengo muchísimas. Comencé la docencia en sí desde la universidad. Desde mi segundo año yo ya comencé a dar la práctica, porque tenías repertorio pedagógico y tenías que ir a hacer la práctica con los niños jóvenes y adolescentes también. Entonces, todo eso creó en mí más interés por la pedagogía. Al ser asistente de mi profesor, porque yo también llevaba la asistencia de su clase, me daba más enfoque a lo que tenía que hacer. Lo veía y sabía que era lo que podía hacer yo también. Luego en las clases, y me imaginaba venir acá. Obviamente, eres mi país, entonces cuando llegué, presté los servicios en la Universidad de Cuenca, también trabajé en el GAT de Cuenca, estuve por un tiempo muy cortito en el Conservatorio Superior, luego tuve que retirarme, lamentablemente, porque tenía otra oferta de trabajo. Entonces, siempre ha estado eso, ¿no? De elegir a veces un mejor... en el ambiente económico hay que saberlo ver. Entonces, pero y aún así yo estoy abierta a recibir a los jóvenes que quieran formarse. Entonces, sí, así ha sido mi caminar, y la experiencia más gratificante ha sido el verlos crecer a los niños. He tenido niños de 5 años que ahora tienen 15 años. Y otro joven que lo tuve, y siempre hablo de él, de 15 años llegó, 16, me conocía un poco y ahora está ya concursando, nos está haciendo quedar muy bien fuera del país, está en festivales, está continuamente, está saliendo, y estoy muy, muy contenta por él. Por ejemplo, Daniel Legarda, Julio Arteaga están ahora mismo en el concurso de jóvenes chelistas para el Ecuador. Entonces, hay un logro que realmente no se puede cosechar de un día para el otro. Hay que trabajar mucho en ello, y no solamente el instrumento. Hay muchas otras características como docente y como pedagogo que uno tiene que saber y sobre todo darles a ellos, darles, difundirles un poquito más de lo que nosotros pensamos. Y los chicos que salen graduados de la Universidad de Cuenca, ¿qué oportunidades laborales tienen? Bueno, nuestro objetivo principal es que los jóvenes tengan una visión hacia lo que es músico solista, en mi caso, ¿no? Violonchelista, músico de cámara, músico orquestal, músico de banda, músico de grupos. Han salido muchos estudiantes, gracias a Dios todos están trabajando. La universidad también tiene muy buena acogida, y algunos estudiantes ya están por irse del país porque les ha salido también becas, porque las hemos buscado nosotros, o sea, los profesores tenemos que estar en eso, y no es tanto la necesidad de la institución, sino la institución da lo mejor que puede. Usted también estuvo en la Orquesta Infanto Juvenil del municipio. ¿Qué pasó con ese proyecto que no continuó? Sí, estuve en el proyecto desde el 2017 hasta el 2019. Fue un proyecto muy prometedor, tenía muchísimo fin. Entonces, lamentablemente salgo yo 4 meses del proyecto y me comunican que se cierra por el cambio de gobernación del alcalde y que, bueno, no se podía continuar. Eso fue lo que pasó en lo que yo sé, pero también conozco que este proyecto es un origen, ¿no?, de lo que querían hacer el semillero. Y lo pudimos hacer muy bien, tuvimos también de allí, gracias a Dios, formamos también ensambles, en mi caso de cello, hicimos formatos de jazz, hicimos formatos de pequeña orquesta, la Quito Orquesta que hice también. Fue, la verdad, el mejor lugar en el que yo pude disfrutar de la niñez. Sí.
Y actualmente usted está dirigiendo algunos ensambles. Hablemos del Cello Forte, este bello ensamble que está haciendo actualmente estas presentaciones, estos conciertos de cámara. Ya. ¿Cómo está constituido y qué proyectos tienen a futuro con ese ensamble? Muy bien. Este ensamble nace en el 2013. Yo desde que llegué también comencé a hacer ensambles en la universidad. Tenía 2 estudiantes, la verdad. Luego vi que en Cuenca, pues bueno, tenemos que hacer un ensamble de cello, un coral de cello, porque aquí va a venir más gente, vamos a conocernos, los chelistas se van a entender como chelistas y aquí vamos a crear una atmósfera de trabajo también. Entonces, eso lo hemos hecho, esa es la finalidad del Cello Forte. El Cello Forte tiene como su fortaleza, dice forte, que debe ser el emblema para tener valores musicales, valores personales sobre todo, tener la camaradería que a veces no existe en X grupo o X institución, pero que sí exista con ellos. En el momento que creé este ensamble, difusión, y trabajaremos conjuntamente con una fundación que es del extranjero. Qué bien, Raquel, felicitaciones. ¿Y qué tipo de música o género de música le gusta más al público? Al público, para mi parecer, le gusta todo, pero el que más le encanta es la música, por ejemplo, como estamos aquí tan culturalizados con la gente americana, le encanta la música, como es el jazz, le gusta mucho la música, incluso rock. Sí, yo he visto que los jóvenes tienen mucha apertura para ello. Y también la música, hablemosla en formato de música popular, pero que es de ambientes más, por ejemplo, americanos o ingleses, así. No que sea tampoco un metal fuerte, no. Ambiental, pero les encanta mucho. Por ejemplo, el Coldplay, toda la música de él, la hacemos, la tenemos y la gente, para ella es nuevo, pero al mismo tiempo la armonía se les hace muy cerca. Sí. Muy familiar. Muy familiar, sí. ¿Qué beneficios tiene en los jóvenes en general, y usted con la cercanía con sus alumnos, el que se dediquen a la música, al arte, que despierten ellos, que usted vea que es valioso? Despierta el ser honestos, ser sinceros con ellos mismos. Eso es lo que yo veo. Sí. Siempre les he dicho, si tú no sientes la música como parte de ti, entonces tenemos que preguntarnos 2 veces. Pero si sientes que estamos en el camino adecuado, pues, lo amas al instrumento, hay que seguir por él. Ahí estamos viendo una foto de una última presentación del grupo Cello Forte, ¿no? Cuéntenos cómo fue. Sí, la antepenúltima, ¿verdad? Ahí está, sí. Fue muy lindo. Hicimos esta presentación en honor también al concierto de temporada que presentamos en la Galería Illescas. Gracias también a Miguel porque nos abrió sus puertas y hubo mucho público y nos impactamos porque pensamos que bueno, a veces hay público, a veces no, pero fue un día muy bonito, emocionante. Estábamos tocando con Este es los conceptos. Este es exactamente, este es el de las conceptas, el último que tuvimos, también muy lindo porque estuvimos con gente muy, muy cercana y ese fue como estrictamente tocado porque era un concierto de apertura a la sociedad también, o sea, que se acerquen a nosotros y ensayamos muchísimo, estudiamos muchísimo para ello, para estar juntos. Tenemos ya una dinámica de trabajo que es personal, ya solo con la vista nos podemos entender qué queremos y eso es lo que ya se ha llegado a cosechar en este ensamble. Y también dentro de la Orquesta Sinfónica tienen ensambles con los músicos, sí, pequeños ensambles de cámara. Sí, los pequeños ensambles son muy buenos porque también trabajamos, ahí tenemos la experiencia, entonces
por ejemplo, mis jóvenes, cello forte, van a ir a un futuro y va a ser yo sé que va a ser enriquecedor para la orquesta, porque ellos ya han estudiado lo que es escenas, ya están viendo lo que es la gestualidad que tenemos que tener, entonces va a ser muy agradable, porque ya van a tener esa preparación. Y en la orquesta, obviamente, todos tenemos nuestro diálogo de compartir, pedir algo. Música de cámara es llevarlo a un diálogo del conjunto que se encuentre. Sí, no hay ahí alguien que sea superior o por supuesto. Estamos muy expuestos y muy cercanos al público, porque estamos en persona, en primera persona. Entonces el público se acerca, nos felicita, muchas de las veces nos piden que repitamos una obra y siempre es así, y nos aplauden. Es muy bonito recibir ese cariño del público. La Orquesta Sinfónica en realidad ha manejado muy bien estos protocolos de difusión. También habíamos hecho hace muchos años lo que es el llevar la orquesta a los pueblos, sacarla de aquí, de la ciudad. Y yo tuve, pero una gran y bonita impresión de los niños que se me acercaban y querían tocar el cello, porque se ponían en fila para que nosotros les demos la oportunidad de acercarse a un instrumento. Y yo era la última en salir siempre, entonces salía después de una hora y la verdad que era para mí gratificante. Entonces los niños, y yo sé que conocen ya el instrumento y vamos a tener mucho a futuro por cosechar, gracias a la difusión que ya existió. Y también nosotros, perdón que salga del tema, pero como cello forte hacemos eso. Vamos a la difusión del instrumento y realizamos incluso obra social, si tenemos que tocar en algún público que, por ejemplo, lo requiera, nosotros vamos, solamente tienen que comunicarse con nosotros y felizmente vamos por allá. Qué bien. Raquel, muchísimas gracias por su tiempo, le felicito por su trayectoria, su dedicación y por todo el aporte que está dando a la ciudad de Cuenca. Creo que los músicos como usted están haciendo y contribuyendo para que Cuenca se mantenga y siga siendo una ciudad cultural. Muchísimas gracias. A usted, Luz María, gracias porque ha sido una gran gestora y también porque Cuenca de hoy en adelante va a conocernos un poquito más. Gracias. Que así sea. Así va a ser. Gracias.